a su programa del análisis de la noticia, un día después de las elecciones generales y hoy un día especial también, el Día del Padre. Felicidades, Julio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sandy, muy amable. Felicidades también a todos los padres que por TN23 acá en A la Medida nos están viendo. Bien, un día después de las elecciones, tú lo has dicho, tenemos temas, todos son temas electorales y el primero de ellos, bueno, deja una situación que, no sé, lo analizaremos. Abstencionismo electoral. ¿Qué tanto se registró en esta elección? Bueno, lo tenemos en unos momentos, pero ahora vamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Con el 98% de mesas electorales contabilizadas, Sandra Torres y Alejandro Yamatei se perfilan para disputar una segunda vuelta electoral. El ganador de las elecciones parece ser el abstencionismo, a un nivel mucho más alto que en elecciones pasadas. Analizamos qué pasó. La violencia electoral también estuvo presente en varios municipios del país. Le tenemos los detalles y el análisis de la situación. ¿Fracasó el voto en el extranjero? Las cifras de participación en Estados Unidos muestran una visión pesimista. En instantes responderemos qué pasó. El Ministerio Público informó sobre los resultados de su plan operativo ante el proceso electoral. Por echarse un trago y no respetar la ley seca, varias personas fueron capturadas y ahora se ven ante un juez. El padrón electoral marcaba para estas elecciones más de 8.150.000 guatemaltecos aptos para votar. Sin embargo, de estos, cerca de 5 millones acudieron a las urnas. A continuación le presentamos un resumen de cómo se desarrollaron los comicios. Tal y como fue planeado, la jornada electoral arrancó en punto de las 7 de la mañana. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, miembros de la Junta Electoral de Distrito, observadores nacionales e internacionales, realizaron el acto inaugural de manera simbólica en el Instituto para Señoritas Belén, ubicado en la zona 1. De esa forma, más de 21.000 mesas de votación empezaron a recibir a los votantes e inició el tan esperado día para Guatemala. Ayer fue un día decisivo. Ayer se escribió de nuevo la historia de Guatemala y lo más importante de todo fue que millones de guatemaltecos fueron los protagonistas de la jornada electoral. TN23 desplegó más de 16 equipos a nivel nacional para darle cobertura total a la noticia y estuvo durante más de 20 horas al aire transmitiendo la información precisa y actualizada. El INSIGUME pronosticó lluvias para la tarde y por ello la gente aprovechó a votar desde muy temprano, incluyendo a los principales candidatos a la presidencia. Pero a pesar de ello, el fervor cívico de miles de guatemaltecos se mantuvo vivo. Pese a que las autoridades de la Policía Nacional Civil desplegaron más de 42.000 agentes en toda la República, hubo algunos incidentes que tiñeron la jornada electoral de negro. En regiones como San Marcos, Quiché, Petén, Escuintla y Baja Verapaz, hubo algunos disturbios violentos, al punto que las autoridades se vieron en la necesidad de hacer uso de la fuerza pública. En el caso del municipio de San Jorge, las elecciones fueron suspendidas y los centros de votación no abrieron derivado de amenazas de muerte contra los miembros de la Junta Electoral Municipal.
Sin embargo, pese a los incidentes, al final, los ganadores fueron los guatemaltecos que ejercieron sufragio y contribuyeron a mantener viva la democracia. Al cierre de las urnas, inició el conteo de votos y la atención estuvo en el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral. Quien encabeza los resultados de la elección presidencial es la candidata Sandra Torres, que con el 98% de las mesas procesadas ha tenido el apoyo de más de 1.113.470 votos y va contando, encasillándola en un porcentaje aproximado del 25.73%. El segundo lugar es para el doctor Alejandro Yamatei por el partido Vamos, que hasta el momento ha tenido el respaldo de más de 601.082 guatemaltecos que votaron a su favor, otorgándole un porcentaje del 13.89%. Se llevan a cabo las elecciones y son estos los resultados electorales que se han dado, ¿verdad? Estos tienen que ir a la Junta Electoral Municipal, quien da fe de los resultados, y cada municipio se lo envía a su departamento. El departamento hace una audiencia de revisión dentro de estos los 5 días, es decir, hasta el viernes es el último día, hacen la revisión y los resultados electorales se los trasladan al Tribunal Supremo Electoral para que proceda a las adjudicaciones que corresponden, a excepción de la Corporación Municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que es los resultados provisionales que están sujetos a los medios de impugnación aún. La participación ciudadana en este proceso electoral fue importante. Según cifras del Tribunal Supremo Electoral, de los más de 8 millones de guatemaltecos habilitados para votar, hubo una participación de casi los 5 millones de ciudadanos. El abstencionismo fue de alrededor de 3.162.714. A ver, esto precisamente fue lo que pasó en la jornada de ayer, la jornada electoral. Sin embargo, aquí es importante que hagamos un análisis bastante serio, como siempre, en un tema que es por demás importante, el abstencionismo y la participación ciudadana también, Sandy. Así que veamos algo. A ver, 8 millones de guatemaltecos inscritos. Veámoslo en números y usted síganos por favor en casa. Una de las consecuencias de todos los contras que tuvo este proceso electoral en el 2019 se vio reflejado en el porcentaje de abstencionismo, el cual creció en un 10% con relación a la anterior ocasión. Usted tiene los números ahí en pantalla, donde puede ver que en el 2015 hubo un abstencionismo del 28.67%, mientras que este 2019 subió un 10%, ya que ayer tuvimos un abstencionismo del 38.66%. Eso quiere decir más de 3 millones de guatemaltecos que no fueron a las urnas, Sandy. Exactamente, Julio. La verdad es que esto llama mucho la atención, porque imagínate, más de 3 millones de guatemaltecos que no fueron a votar, correcto, que no participaron, también por distintas situaciones. Hablábamos entonces cuáles eran los motivos por los cuales las personas decidieron mejor no votar. Sigamos en ese análisis, esto es muy importante. Número uno, es evidente que no se despertó el interés de algunos sectores muy importantes de la población guatemalteca. Vamos a mencionar dos. Primero, la juventud, ¿verdad, Sandy? Sencillamente no le interesó a la juventud ir a votar y hasta cierto punto pudiera ser comprensible. Otro de los sectores grandes de Guatemala, que es el de las mujeres, es evidente que no todo se volcó a las urnas, ¿verdad? Se evidencia también con esta situación, Sandy, que en esta ocasión las reglas, llamémosle así reglas, ¿verdad?, impuestas por el Tribunal Supremo Electoral, que más bien constituyeron prohibiciones, no permitieron conocer de una mejor manera todo lo que conllevaba el proceso electoral, y lo hemos traducido en esto. Esto, Sandy, ojalá, pero esto es muy difícil, ojalá cambie para la segunda vuelta electoral. Y vamos a ir también con nuestros próximos datos, ya que tocaste este tema, Julio, porque vamos a proyectar en pantalla una información, porque es necesario tomar en cuenta la experiencia que se tuvo durante esta primera vuelta electoral, porque el desafío, sin duda, para la segunda vuelta sería entonces recuperar la confianza
a efectos de que la población pueda acudir a las urnas. Un dato importante para analizar es que generalmente la segunda vuelta electoral presenta un nivel de abstencionismo más alto que el de la primera vuelta. En todos los anteriores procesos electorales al menos ha pasado esto. Imagínate, si ahorita fueron 3 millones, ¿cuántos serán entonces en la segunda vuelta? Mucho ojo con eso, porque también hay que tomar en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral debe analizar y replantear, porque parece que la fiesta democrática no despertó el interés entonces en mucha población, más de 3 millones. En el caso más dramático y terrible, el abstencionismo, bueno, también hay que mencionar que se dio en el fracaso que resultó ser las elecciones también en los Estados Unidos. Y vamos con este punto, Julio, porque de tantas personas al final que se tenían empadronadas, que se logró al menos tener un número, imagínate cuánta gente no llegó a votar también en Estados Unidos, siendo la primera vez que tenían la oportunidad de hacerlo. Te digo algo con lo que me estás comentando en este instante, Sandy. El tema es tan relevante per se, el voto del guatemalteco en el extranjero, que le vamos a dar un acápite por aparte y lo vamos a analizar por aparte, porque eso es una grosería lo que sucedió. Se ve reflejada la situación. Total. Pero, Julio, cuando tú mencionabas, bueno, la gente no estaba motivada, sí, pero yo quisiera que tú me dijeras, ¿qué fue lo que no despertó el interés o por qué la gente al final dijo, mejor no voy a votar? ¿Será acaso las resoluciones de última hora? Sí, sabes, aquí hubieron muchas cosas que influyeron en este proceso electoral, Sandy. Número uno, aquella ambigua información que al final de cuentas nunca llegó, no se pudo conocer de una mejor manera a los candidatos. Luego las resoluciones judiciales que una tras otra ocasión iban dando, lo podemos llamar así, sorpresas, ¿no? Dentro de este proceso electoral. Creo también que las reglas impuestas, y me estoy refiriendo directamente a esto, a las reformas que se hicieron a la ley electoral y de partidos políticos del año 2016, no sirvieron y se evidenció que más bien causaron un bochorno en muchos aspectos para este proceso electoral. Y definitivamente te voy a decir una situación más en mi criterio, Sandy. Yo creo que faltó y mucho de parte del Tribunal Supremo Electoral en comparación, yo sé que las comparaciones son malas, pero en comparación con otros tribunales supremos electorales que manejaron de una mejor manera todo el proceso electoral. Inclusive, y aquí lo voy a decir porque es que anoche esto no se podía creer, que no fluyera de una manera rápida, permanente y continua los datos. Exactamente, hace 4 años ya se tenían datos más claros a eso de las 9 de la noche. Correcto. Ayer llegaban las 11 y teníamos un bajo nivel o número de mesas escrutadas. Entonces, en realidad, ellos anunciaron y lo adelantaron. Bueno, vamos a tener más complicaciones para la generación de datos comparado con años anteriores por distintas situaciones, pero al final no se esperó que fuera tan lento. La verdad que sí, demasiado lento. Si sumamos todos estos factores que hemos estado mencionando, porque habrán muchísimos otros más, Sandy, tenemos como resultado que el abstencionismo, y te recuerdas que lo habíamos venido analizando aquí en A la Medida, resulta ser, al final de cuentas, por porcentaje, el principal ganador de las elecciones. 38% de abstencionismo y los dos candidatos que van a segunda vuelta, uno tiene 25% y el otro 13%. Entonces, ganó el abstencionismo. Exacto, y aparte de eso, mira, de los 4 millones, casi 5 millones de guatemaltecos que acudieron, ¿cuántos votos nulos también se obtuvieron? Esa es la situación. Sobre todo había una sensación, y esto era una cuestión de percepción en el tema de lo del Parlamento Centroamericano. ¿Te recuerdas todo aquello que los guatemaltecos pues habían venido expresando en redes y de manera popular? Entonces yo creo que habla de verdad que replantear para el siguiente proceso electoral las cosas que se hicieron mal, para que de verdad, si no funcionaron, cambiemos a lo anterior, a lo que ya había probado ser eficiente, efectivo y eficaz. Sobre todo una situación, y aquí recalcamos, el derecho a la información, no solo como derecho humano, sino por la importancia que esto tiene para que el guatemalteco acuda a las urnas. Por supuesto, pero ¿qué hay que cambiar, Julio? Porque, por ejemplo, cada proceso electoral viene de la misma forma. Segunda vuelta se tiene menor cantidad de votos y menor cantidad de electores. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar con una elección que es demasiado atípica? Eso tienes toda la razón, pero quedarán las grandes tareas y con esto, si quieres, podemos concluir. No puede ser que solo tengamos un padrón electoral de 8 millones de guatemaltecos aptos para votar, siendo aproximadamente 20, y es un país joven. No puede ser que la juventud no sienta esa emoción de ir a votar, así sea por primera vez. Eso hay que recuperarlo, y por supuesto hay que ir recuperando algunas situaciones de confianza, de información, y replantear precisamente
realmente el conocimiento que la población guatemalteca tenga de sus candidatos. Faltan Ojalá. campañas de información. Faltan campañas de información. Muy bien. Bueno, vamos a concluir entonces con el primer tema de la noche. Tenemos otro relacionado también con el proceso electoral. ¿Qué adelanto nos da, Julio? La violencia electoral estuvo presente ayer, pero lo analizaremos en minutos, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, de momento haremos una pausa. Por favor, siga con nosotros. Usted no cambie porque sabe que está en sintonía de A la Medida. El Tribunal Supremo Electoral analiza cuáles serán las acciones que tomarán en los municipios donde se registraron incidentes violentos. Mientras tanto, por ejemplo, en San Jorge, Zacapa, tendrán que repetir las elecciones. Realmente el único que está jurídicamente establecido y que tendrá que convocarse a una repetición es San Jorge del departamento de Zacapa. ¿Por qué razón? En ese municipio, la Junta Electoral Municipal, la autoridad electoral, renunció antes del día de las elecciones y como consecuencia también las juntas receptoras de votos renunciaron y no se inició el proceso de votación. Es distinto en los lugares donde sí se inicia todo el proceso, se inicia el escrutinio y hasta que no se establece fehacientemente todo lo que la ley establece, el porcentaje que debe estar nulo para poder declarar, valga la redundancia, la nulidad de una elección que constituye la tercera parte de las juntas receptoras de votos para poder dar el resultado. Entonces es darle seguimiento en las investigaciones que se realizarán y en activar una prevención o una capacitación o información a la ciudadanía de las situaciones que se dieron y, por supuesto, el determinar las situaciones penales a seguir. Por aparte, los resultados oficiales y el anuncio de una segunda vuelta electoral se tendrá luego de completar las audiencias de revisión. La ley establece que las dos planillas que obtuviesen el mayor número de votos serán las que irán a la segunda vuelta siempre y cuando no exista la mayoría absoluta. Eso lo estableceremos con posterioridad a la audiencia de revisión. Por supuesto, pueden hacer análisis, conjeturas con los resultados que tenemos, pero el Tribunal Supremo Electoral, hasta que emita el decreto de convocatoria que corresponda, podrá establecer fehacientemente a qué planilla le corresponde este tema. Los conflictos se han registrado en municipios de Escuintla, Sololá, San Marcos, Jalapa, Baja Verapaz, Petén, El Progreso, Quiché, Zacapa y Jutiapa. Y en Iztapa se vivieron momentos de tensión al cierre de las elecciones. Personas que estaban inconformes que incluso amenazaban con quema de papeletas. 4 centros de votación habilitados por el Tribunal Supremo Electoral en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, fueron atacados por un grupo de vecinos que, tras su inconformidad con el escrutinio de los votos, destruyó las papeletas electorales y causó daños en 4 establecimientos educativos. Los centros educativos afectados tras los disturbios fueron Escuela Oficial Rural Mixta Las Morenas, Escuela José María Reina Barrios y la Escuela Oficial Urbana Tipo Mínimo. El Tribunal Supremo Electoral no confirmó si las elecciones se repetirán en ese municipio y será hasta la audiencia de revisión para que se tome una decisión. De papeletas, daños en centros de votación y también el acarreo, como comúnmente se le llama, de personas. Fueron algunas de las denuncias que fueron planteadas ante la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral. La Inspectoría General del TSE contabilizó 1.141 reportes de ciudadanos que evidenciaron en 270 casos posibles ilícitos electorales. El 15 a la presente fecha, 1.147 reportes, de los cuales se hicieron un filtrado, una especie de clasificación, y tenemos 260 hechos que fueron denunciados con aportación de imágenes y videos por parte de los ciudadanos. ¿Principalmente de qué tipo?
Lo que he mencionado anteriormente en los hechos de conflictividad, en los destrozos, en quemas y situaciones de centros de votación, así como agrupaciones de personas y movilización de estas. ¿Hay organizaciones políticas que tienen un mayor número de denuncias? Es parte de la investigación a realizar en conjunto con el Ministerio Público. El reporte preliminar establece que en los departamentos de Guatemala, San Marcos y en la costa sur se concentraron la mayor carga de denuncias. No nos debe extrañar lamentablemente porque como era de esperar, la violencia electoral estuvo presente en esta jornada de ayer. Y ahora vamos a compartir con usted unos datos para hacer el análisis presente, ya que se manifestó esta violencia con fuertes acciones, como usted lo pudo ver, que llegó en algunos casos hasta la quema de bienes inmuebles, es decir, la quema de casas. En Iztapa, como usted escuchó en la nota, los pobladores destruyeron, y lo vio, era evidente, las papeletas de 4 centros de votación por inconformidad con los resultados. Aún no se ha aclarado la nulidad en el lugar, pero seguramente esto va a dar pie de conformidad a la ley electoral y de partidos políticos, Sandy, para que se vaya y se repita la elección en ese municipio. En Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, simpatizantes también de varias organizaciones políticas se enfrentaron literalmente a golpes en un centro de votación. Pero por aparte, y esto era a primeras horas de la mañana acá en TN23, se le informaba a usted el día de ayer, en San Jorge, Zacapa, la Junta Electoral Municipal simple y sencillamente un día antes renunció en pleno por supuestas amenazas de muerte a sus integrantes. Quiere decir que en ese lugar los centros permanecieron cerrados. Allí yo no sé si el término sea repetir elecciones, porque es que ni siquiera se llevaron a cabo, Sandy. Y para poner otro ejemplo nada más, en Ilotenango, Quiché, los pobladores llegaron un poco más agresivos, llamémosle de esa manera, quemaron mesas electorales, quemaron boletas, también incendiaron vehículos y de alguna forma increíble incendiaron bienes inmuebles, casas, por el descontento electoral. ¿Qué te parece? Increíble, la verdad, Julio. La verdad es de que hay que mencionar algo. Había una gran cantidad de municipios que estaban en los denominados de zona de conflicto, o donde se podrían dar estas situaciones. Dentro de todo lo malo hay algo que destacar positivo, sí, que al final no se registró lo que se esperaba, porque sabemos que también en estas elecciones se aumentó el número de conflictividad o de municipios en conflictividad que se preveían, mientras que los que se registraron pues fueron menos. Al menos eso se puede destacar. Fueron menos, esto es destacable, pero hay una cosa que me causa a mí bastante curiosidad. Fíjate, Sandy, aquellos municipios que tú bien dijiste que el Tribunal Supremo Electoral decía que iban a ser conflictivos, resultaron siendo tranquilos. Exacto. Y los focos de violencia se fueron dando en lugares inimaginados. Esto también debe darnos a pensar cuál fue la situación para efectivamente que esto no vuelva a suceder. Ahora, fíjate, Sandy, que hay una cosa muy importante para hacer el análisis, lo que dicta nuestra ley. Por supuesto. Y es aquí donde quisiera saber qué dice. Claro que sí, Julio, porque hay que tomar en cuenta entonces cuándo se puede declarar la nulidad de las votaciones. Según la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 234, la nulidad de votaciones se da de la siguiente manera. Cuando en el inciso A indica que la bolsa que contiene los votos hubiera sido violada. En otra situación también, por otros medios, que aparezca evidente la comisión de falsedad, coacción, violencia o amenaza ejercida sobre los miembros de la Junta o sobre los ciudadanos. En un inciso C se encuentra también que se haya cometido cualquier otro acto que razonablemente pueda haber alterado el resultado. Y en el artículo 235 indica que hay nulidad especial. Cuando se declare entonces la nulidad especial en más de la mitad de las juntas receptoras de votos se hubiera declarado nulidad, o si se hubieran sufrido actos de destrucción o sabotaje, tanto antes, durante o después de las elecciones. Este es el artículo a aplicar en aquellos lugares donde se aperturó la elección y obviamente pues no se llegó ni siquiera a ese tercio de las juntas como electorales. En Esquipulas, Palo Gordo, en San Marcos, donde se dio esta situación. Correcto, Sandy. Y bueno, lamentable esto, lo que se ha registrado ahora queda en manos del tribunal. Se ha dicho que posiblemente el 11 de agosto, cuando se dé la segunda vuelta, se hará la repetición entonces de estos lugares donde no se llevó a cabo la elección o que se inició, pero finalmente entonces se declaró como una nulidad. Así que vamos a estar a la espera y ojalá que no se presenten nuevamente estos incidentes que vienen a empañar la fiesta cívica. Vamos a concluir este tema, Sandy, pero te dejo sobre la mesa cuál viene a continuación.
con voto en el extranjero. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, todos esos detalles los tenemos después de la pausa. Siga con nosotros. No cambie, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral justificaron los resultados que se registraron en el voto en el extranjero. Tan solo 734 connacionales atendieron el llamado al voto de 63.695 que estaban empadronados en Estados Unidos. El TSE establece que no fue un fracaso, sino una conquista y un avance electoral. Nosotros es la primera vez que vamos a tener este voto. En consecuencia, depende desde el punto de vista que se vea eso. Para mí y para el Tribunal Supremo Electoral es realmente un avance dentro del derecho electoral, es una conquista que hicieron los migrantes al primero llegar a que esta normativa se operativizaba, y ese fue el resultado. Realmente por el abstencionismo responde a muchas situaciones, pero obviamente en ese tema, en el voto en el extranjero, tendrá que ampliarse. Por el momento no se contemplan cambios en el voto en el extranjero. Para el proceso de logística, viajes, seguridad, utilería e impresión de papeletas, el ente electoral invirtió 20 millones de quetzales. Si hay una palabra, Sandy, para definir lo que pasó con el voto en el extranjero, yo diría que es un bochorno o que es un fiasco, porque de 63.600 que te lleguen a votar 700 personas, no sé cómo puedes definirlo como un éxito. Acompáñenos, por favor, a revisar cuál fue la previa, ¿verdad? Lo que previó el Tribunal Supremo Electoral. Los decretos 1-2019 y 3-2019 del Tribunal Supremo Electoral establecieron que la primera versión del servicio de voto en el extranjero fuera solo en Estados Unidos, tal y como sucedió para las ciudades que usted ve ahí en pantalla: Los Ángeles, Nueva York, Silver Spring y Houston, ¿verdad? Ahora, la unidad especializada sobre voto en el extranjero fue creada por la reforma de la ley electoral y de partidos políticos del año 2016. Y la misión de esta unidad, imagínense ustedes, Sandy, por favor, era la de realizar las acciones necesarias a efecto de, escuche esta palabra, garantizar el derecho al voto para los ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero, únicamente para la elección de presidente y vicepresidente. Pero cuando tú destinas la cantidad de millones que se hizo en quetzales para este voto y que te lleguen 700 personas, no sé. Es increíble, Julio. A veces se habla de inversión, pero yo creo que esto sí fue una verdadera pérdida, porque ni siquiera, imagínate, más de 60,000 guatemaltecos en el extranjero que estuvieron empadronados, que llegaron de la cantidad grande también que se tiene conocimiento o que se calcula de guatemaltecos que residen en Estados Unidos, por poner nada más un ejemplo, y al final que no lleguen ni siquiera a 1,000 personas. No, terrible. Es increíble. ¿Qué falló, Julio? Yo creo que lo que falló fue precisamente esas sombras que nos dio el Tribunal Supremo Electoral, es decir, que no daba información, que no motivó al voto. Y aquí hay una cuestión que yo quisiera que tú nos apoyaras con unos datos interesantes para ver por qué la realidad fue tan diferente a lo que se esperaba. Bueno, un verdadero fracaso el que se presentó en este tema. Se implementaron únicamente 109 mesas electorales o receptoras de votos en Estados Unidos para un padrón electoral de 63.695. El nivel de participación fue de apenas 1.15% y el de abstencionismo fue de 98.85%. Tan solo 734 personas de las 63,000 fueron a votar en Estados Unidos. Al compararlo también con el gasto que el Tribunal Supremo Electoral realizó para la implementación del voto en el extranjero, nos da un resultado de casi 1 millón por voto, imagínate. Algo carito, es increíble, por supuesto, pero sobre todo entonces hay que tomar en cuenta, es la primera vez que se realizaba así, pero también tomemos en cuenta algo, Julio, los partidos no tuvieron la oportunidad o no hicieron entonces también la campaña necesaria para poder atraer tanto a electores como también a promover la participación ciudadana, es decir, esto pudo fallar también. Definitivamente que sí. Para hacer esto realmente mejor, tal vez así, no hacer nada, porque la verdad que fue un gasto. Dejamos ahí para que usted siga meditando, reflexionando y pensando si el voto en el extranjero fue un éxito, como dice el Tribunal Supremo Electoral, o de verdad fue un bochorno y un fracaso, como nosotros consideramos.
Alberto Arzú, candidato para presidente de la coalición PAN Podemos, brindó una conferencia de prensa luego de conocer los resultados de esta primera vuelta electoral. Decirles que hoy me siento con la mente clara, con el corazón abierto y con las espaldas anchas. La mente clara porque Guatemala habló ayer. Guatemala habló largo y claro. Hoy vemos un país dividido, hoy vemos un país que después de esa firma de la paz larga y duradera que firmó mi padre, hoy existe la necesidad de volvernos a estrechar esas manos, de unirnos, de tener un acto de conciencia, de reflexión de todos los sectores, de todos los guatemaltecos, y que realmente veamos que Guatemala necesita de cada uno de nosotros para salir adelante. Con el corazón abierto, porque me siento profundamente agradecido, primero con Dios, con mi familia, con todo este equipo de trabajo que fue ejemplar y fantástico, y con los 265,000 votos y personas que sacamos. Tenemos hoy un compromiso, hoy hay 265,000 guatemaltecos que confiaron en nosotros, y eso a nosotros nos hace tener un compromiso con ellos también, y con todo el país, obviamente, con todos los guatemaltecos. Estaremos expectantes y claros de que Guatemala necesita que los buenos seamos más y que estemos claros de las cosas que hay que hacer por Guatemala. Realmente para mí es una oportunidad que me dieron realmente de poder salir a darle un mensaje a todos los guatemaltecos, a más de 10,000 kilómetros recorridos, cada rincón del país. Agradecerle la oportunidad al partido PAN, al partido Podemos, por haber confiado en mí, por haber creído en mí, por haberme dado la oportunidad de reivindicarme ante Dios, ante mí, ante mis hijos, ante mi familia, ante mis amigos, ante las personas que siempre creyeron en mí a pesar de los momentos difíciles que tuve en mi vida, y también ante las personas que no creyeron en mí y que en algún momento yo les fallé. Y las espaldas anchas, porque aquí estamos listos para seguirle sirviendo a Guatemala, para estar con la frente en alto, claros, con valentía, de que solo un país tenemos y de que tenemos que sacarlo adelante. Fuimos frontales, fuimos valientes, fuimos claros y contundentes en nuestras propuestas. No fueron políticas electorales, fueron mensajes profundos de corazón, porque entendemos que en Guatemala no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para todos. Entendemos que hoy Guatemala necesita mucha conciencia social de todos, y que realmente hoy va a requerir de muchos guatemaltecos que sigamos dando el paso al frente. Insto a esos jóvenes que hoy también hablaron, que creyeron y que vieron este mensaje de hacer grande a Guatemala como algo profundo, como algo que no era simplemente un sentimiento electorero, sino un sentimiento de valentía, de compromiso, de oportunidad, de responsabilidad, y que realmente hoy se necesita esa pasión. Y mi ilusión más grande va a ser promover a jóvenes a que ejerzan su liderazgo en Guatemala. Y sé que van a salir grandes líderes de ahí. Hoy hubieron muchos partidos políticos y muchos candidatos. Me llena de alegría que existe ya un cierto porcentaje de reoxigenación en varias instituciones, y que eso debe darnos la pauta de que Guatemala vale la pena. Vamos a seguir luchando por que seamos el país del sí se puede, a seguir luchando porque las cosas se den con valores y con principios,
a seguir luchando por la familia, por nuestros hijos, por nuestros niños, que sientan una alegría y una sonrisa de esperanza, una sonrisa de futuro y de valor. Yo veo a mi país como está y me pregunto por qué, pero sueño con ese país que todos queremos llegar a tener y me digo, ¿por qué no? Podemos hacer grande a Guatemala. Hoy empieza ese camino. Le pido mucha sabiduría a las dos personas que hoy el pueblo les confió el voto para que sepan guiar a Guatemala independientemente quién gane. Yo quiero seguir creyendo que tenemos una democracia en Guatemala y que fue dentro de todo una fiesta cívica y que las personas con todas las cosas que se dieron salieron a votar y nosotros aceptamos los resultados como son y entendemos que ahorita tenemos todos que dar un paso al frente, un acto de reflexión. Los momentos difíciles no son durante la campaña. Nosotros fuimos objetos de campañas negras brutales. Bueno, nosotros no somos así y ahorita necesitamos de personas valientes que ahorita empiece el trabajo real, el trabajo de unir a este país de vuelta. Y decirle a todos los guatemaltecos que hayan votado por nosotros o no, que acá estaremos velando porque esa paz firme y duradera persista y que Guatemala se pueda llegar a unir de vuelta y volvernos a estrechar las manos. Mi nombre es Roberto Arzú García Granados y para todo lo que les he dicho en este momento, yo le respondo a Guatemala. Muchas gracias. Durante las elecciones fueron presentadas 227 denuncias por delitos electorales. Así lo dio a conocer el Ministerio Público en su informe del Plan Operativo. El Blanco Operativo durante el día de las elecciones implementado por el Ministerio Público reportó un total de 1.092 denuncias recibidas a nivel nacional. De estas, 227 corresponden a delitos electorales. Según el informe, los delitos más denunciados fueron la coacción del elector, coacción fraude del votante, perjurio, turbación del acto eleccionario, abuso de autoridad, coacción contra libertad política, violación del secreto del voto, falsedad material. Las denuncias fueron a nivel nacional, pero los municipios con mayor incidencia de delitos electorales se reportaron en Guatemala, Villanueva, Hualán-Zacapa, Misco, Jutiapa, Quetzaltenango, San José Pinula, Amatitlán y Escuintla. En las 72 horas del operativo del Ministerio Público, durante el proceso electoral, se implementó el call center para la recepción de denuncias, el cual recibió 237 por delitos electorales y 180 asesorías o consultas a usuarios, derechos que no constituyen denuncia. En las noticias judiciales, precisamente el día de mañana, martes, dará inicio por un tribunal de sentencia el juicio oral y público en contra de la exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola. El Ministerio Público acusa a esta exfuncionaria del delito de ejecución extrajudicial. Veamos la nota en A la Medida. En el 2012, la Policía Nacional Civil reportó la captura de la exfuncionaria Marlene Blanco Lapola. Según la investigación del Ministerio Público, dirigió una estructura criminal que se dedicó a ejecuciones extrajudiciales utilizando recursos del Estado. Este proceso fue denominado Caso Cleopatra. La acusación de la Fiscalía agregó que la red criminal eliminó físicamente a unas personas que se dedicaron al cobro de extorsiones. Para este martes, en un tribunal de mayor riesgo de sentencia, está previsto que se inicie el juicio en contra de la exdirectora de la institución policial Marlene Blanco Lapola, Martir García, Wilder López, Lino García e Israel Chávez por los delitos de asociación ilícita y ejecuciones extrajudiciales. El debate oral y público iniciará después de 7 años que se reportara la captura de la exfuncionaria.
La investigación arrojó que las órdenes de eliminación fueron giradas por Marlene Blanco y estas fueron cumplidas por exagentes de la Policía Nacional Civil. Muchísimas gracias, lo esperamos el día de mañana. Que descanse y feliz día del padre. Feliz noche. Feliz noche.